Bendiciones, mis muy amados hermanos, nuevamente aquí, desde Biblia Libre en México, su siervo Gerardo Eloy Chávez Barragán, tratando de llevar un mensaje para que todos llevemos aprendizaje sobre la palabra de Dios. Hoy en México se acerca una fecha muy especial, se acerca el 12 de diciembre. No quiero empezar a platicar sobre este tema sin antes pedir a todo aquel que lo escuche que por favor lo haga con un corazón dispuesto. No queremos ofender a nadie, no queremos que nadie se sienta aludido. Si algún hermano o alguna persona de la fe católica escuche este video, no lo cierre, termine de escucharlo. Nuestra intención no es ofenderle. Queremos enseñar lo que hemos estudiado y lo que hemos visto a través de años y que mucha gente hoy en día lo sube incluso a cualquier canal. Porque es importante, nosotros los cristianos sí creemos en María. Un cristiano no cree en María, no cree en Jesucristo, porque ella es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tal vez lo vemos desde un punto de vista diferente. Yo quiero hablar un poco de cómo este nombre que se usa en México, conocido como la Virgen de Guadalupe, pues está fuera totalmente del contexto histórico de la palabra de Dios. No queremos ofender, repito, no lo vea con maldad, véalo. Si no le gusta, pues no lo vuelve a ver, pero permítase ver hasta el final del video. Damos gracias a Dios por esto, hemos estado en oración y vamos a estudiar un poquito de dónde nace la famosa Virgen de Guadalupe. Todos sabemos, mis muy amados hermanos, que la Virgen de Guadalupe tiene su santuario en el Tepeyac. Curiosamente, ese Tepeyac, donde está la Virgen de Guadalupe, antes tenía otra imagen. La Virgen de Guadalupe, también conocida como Tonatzin en el náhuatl, era el lugar donde estaba ahí. En ese lugar estaba lo que conocían como la diosa Tonatzin. Tonatzin era un título honorífico, no era el nombre de la diosa, que se le daba a diversas diosas de esa época. Era la madre tierra, la diosa del sustento, la abuela honorable, la serpiente, la portadora del maíz, la madre del maíz, pero sobre todo a Tonatzin se le conocía como nuestra madre venerada, Nuestra Señora, nuestra gran madre. Incluso a Tonatzin se le conocía como la madre de los dioses. Pero en el náhuatl, la diosa a la cual ellos le llamaban Tonatzin era Coatlicue. Ese es el nombre de la diosa azteca que ellos decían que era la madre ni más ni menos que de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli era el dios principal y su madre era Coatlicue. Esa madre Coatlicue es la que se le conoce con el título honorario de Tonatzin, madre de todos o madre de todos los dioses, Nuestra Señora. Esos mismos títulos se los dieron a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Pues vamos a ver la historia. Vamos a seguir estudiando. Es algo rápido y reflexivo. Esa Tonatzin, que también se le conoce pues como la diosa de la fertilidad y de la muerte, que guiaba el nacimiento, también conocida como Madre de los Dioses, como mencioné ya, es a la que se le puso como la Virgen de Guadalupe, porque también a ella, todavía hasta hoy, muchos le llaman Tonatzin de Guadalupe, utilizando el título que se le dio a Coatlicue. Se cree que los conquistadores españoles, bueno, vamos a ver si se cree, reemplazaron la imagen de Tonatzin por la de Guadalupe durante la conquista. Porque en ese Tepeyac, en ese cerro, en ese monte, estaba la imagen de Tonatzin. Entonces, quitaron uno para poner otra. Quitaron una diosa para poner otra diosa, para que los indígenas lo aceptaran. Pero hubo todo un proceso, hermanos. Como podemos ver, no se habló del milagro de Guadalupe en la época de ellos. Nunca nadie mencionó ese milagro del ayate, del indio Juan Diego, del tío de Juan Diego.
que Fray Juan de Zumárraga, cuando vio la imagen estampada en el ayate de las flores de Castilla. No, mis hermanos, nunca se vio, no se vio eso. Ningún escritor de esa época, ahorita lo vamos a ver, habló sobre eso. No fue hasta el año 1649, mucho más de 100 años después de cuando se hizo el dichoso milagro, cuando se empezó a escribir sobre ellos. Hay un libro muy antiguo que se le conoce como el Micán Mopoagua, que fue publicado por un editor, Luis Lasso de la Vega, y él dijo que fue escrito por Antonio Valeriano, perdón. Otros dicen que se escribió en el año 1556, no en el año 1649, pero aún así estamos hablando de más de 40 años después del evento. Ese libro es muy famoso. Y después de ese libro que habló sobre el milagro del Tepeyac, también apareció otro en el año 1649 llamado Urey, y un libro más que se llama Tlamahuictolpi, publicado por Luis Lasso de la Vega en el año 1605 a 1660. Más o menos entre esas fechas se publicó. Todos esos libros fueron 100 años después del milagro, o sea, no hay una certeza de que alguien habló del milagro de la Guadalupe antes, en la época que debió de haberse hablado, que fue cuando sucedió. Si fue un acontecimiento tan relevante, ¿por qué no se mencionó nada? Por Juan de Zumárraga, que es el que dicen que es el testigo del ayate, ni él mismo, hermanos, él nunca escribió nada sobre este acontecimiento, en ningún lado. Hay algo que históricamente se pueda comprobar, que el mismísimo Fray Juan de Zumárraga, que se supone que es el testigo principal por el cual la iglesia se fortalece, escribiera algo sobre ese acontecimiento. De hecho, en el año 1532 él viajó a España y tampoco se habló del supuesto milagro del ayate de Juan Diego. Él, de hecho, escribió algo muy interesante, que se pronunció en contra de los supuestos milagros. Él sí escribió esto. Ya no quiero, dice la palabra, dijo, es una cita que toma uno de sus escritos. Dice, ya no quiero, Redentor del mundo, que se hagan milagros. Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, millares como en el Nuevo Testamento. Lo que quiere vidas milagrosas. El mismo Fray Juan de Zumárraga sabía que muchos de los que se decían que eran milagros no lo eran. Y que lo que Dios quería no era que presumiéramos los milagros, sino nuestras vidas milagrosas, es decir, nuestra forma santa de vivir. El mismo Fray Juan de Zumárraga lo dijo. Entonces, ¿cómo es que le adjudican a él lo de la Guadalupe? Cuando él ni él lo mencionó nunca. Todo esto pasó, hermanos. Ahora, por otro lado, Toribio de Benavente, Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Mendoza, que son los 4 cronistas franciscanos más importantes de aquel entonces, no escribieron nada sobre el supuesto milagro. Y usted puede, toda esta información usted la puede corroborar, mi hermano. Ahorita ya está todo en internet. Y si no tiene internet, pues busque y verá que hay libros, todos los libros que yo estoy mencionando existen. Ninguno de estos grandes cronistas de esa época mencionaron el milagro. Ninguno. Ahora vayamos al tema del famoso Juan Diego. ¿Quién era Juan Diego? ¿De dónde salió Juan Diego? Hay un libro que el padre Manuel Olimón, profesor de la Universidad Pontificia de México, en su libro La búsqueda de Juan Diego, dijo, este es un dato que usted puede encontrar. Él dijo, en vías de la canización se encuentra más un mito y un símbolo que un ser de carne y hueso. O sea, el mismo padre que escribió el libro de Buscando a Juan Diego dice que era más un mito que una persona de carne y hueso. ¿Qué aseguró? Aseguró que era un invento y que no es real. El presbítero Miguel Sánchez
Fue el primero en mencionarlo en su libro La Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, en el año 1648. Fue el primero que mencionó a Juan Diego y al famoso tío que estaba narrado en la historia y todo el camino que se mencionó en ese famoso milagro. Hasta el año 1648. Esto es triste, hermanos, porque pues entonces ¿de qué se juega? La epidemia de viruela que hubo en la época, que usted sabe que mató a más de la mitad de la población de los indígenas de esa época, ese virus que nos trajeron los españoles, provocó un movimiento que todos los indígenas buscaran la fe. Entonces hacían peregrinaciones buscando el alivio de sus dioses y iban al Tepeyac a hacer peregrinaciones para que la diosa Tonantzin les hiciera el milagro de sanidad y cuidara de su pueblo que se estaba muriendo. Y en esas peregrinaciones que iban al Tepeyac a buscar a Tonantzin, daban grandes ofrendas. Era un negocio muy lucrativo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque pues, tristemente por ahí va la cosa del milagro de la Guadalupe. Esto no lo digo yo. El escritor Bernardino de Sahagún, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, uno de los cronistas que mencionamos antes, él mismo da fe diciendo: vienen a la fiesta de Tonantzin, por eso pusieron en lugar de la diosa de Guadalupe otra diosa. Así lo relata Juan de Torquemada en Monarquía Indiana. Tanto Juan de Torquemada como el otro escritor Bernardino de Sahagún dan fe de que esas peregrinaciones buscando a Tonantzin lo hacían y daban y ofrendaban grandes cantidades de dinero. Pero también el mismo Juan de Torquemada narra que iban solo a buscar a Tonantzin, no iban a ver a Guadalupe, ya estaba instalada la Virgen de Guadalupe ahí, y sin embargo los indios llegaban buscando a Tonantzin. Ellos no llegaban diciéndole Guadalupe ni madre, ellos llegaban diciendo Tonantzin, que era el título que habían traído desde los antiguos, muy antiguos peregrinos a ese lugar. O sea que las peregrinaciones a Guadalupe en realidad son a Tonantzin. Por eso se les baila, por eso se les canta, siguiendo las mismas tradiciones indígenas de la época. Y los padres lo permitieron porque si no los indios no irían. Y hoy en día seguimos con esa tradición de más de 1000 años, de 500 años, perdón. Seguimos bailándole, aunque ya no es a Guadalupe, sigue siendo su Tonantzin. Ahora le dicen Guadalupe. Jacinto de Serna, en su manual Ministro de Indias, también de Indios, escribió: en el Cerro de Guadalupe, donde hoy se celebra el santuario de la Virgen Santísima de Guadalupe, tenían estos un ídolo de una diosa llamada Tonal. Y sí, cuando van a la fiesta de la Virgen Santísima dicen que van a la fiesta de Tonaltzin. Entonces, la intención es dirigida a su diosa y no a la Virgen de Guadalupe. Así podemos ver que la fe de la diosa Tonantzin era fuerte y hasta hoy que cambiaron el nombre, pero siguen pensando en su dios. Aunque cambiaron el nombre, los indígenas siguen pensando en Tonantzin, en Cuitlagua y en otras diosas que se les conocía como la madre de los dioses, la Santa Madre. Por eso, cuando alguien nos dice a nosotros, es que es la Santa Madre de México, cuidado, ¿es la Madre de México? ¿Qué diosa es? ¿A qué Dios servimos? El nombre de Guadalupe, hermanos, no proviene del náhuatl. Han querido forzar y hacer una obligación de que ese nombre proviene del náhuatl, pero no. El nombre proviene del árabe, Guadalupe, que significa río escondido, y está en una villa de la provincia de Cáceres, en España. Y allá viene la Virgen de Guadalupe, de España. Y en este lugar, en España, y en esa villa, encontraron en el año de 1389
una supuesta Virgen de Guadalupe que se había escondido de la invasión de los moros. Habían escondido, cuando los moros invadieron España, destruían los ídolos y escondieron esa imagen para que no la encontraran. La vuelvan a encontrar después, lo ven como un milagro de que esa imagen perduró. Y entonces en el año 1389, que se hizo ese hallazgo, hubo un rey, una persona importante, que era Juan I de Castilla, que ordenó construir ahí, en ese lugar, en esa provincia de España, el convento San Jerónimo, donde pusieron la imagen o la estatua de la Virgen de Guadalupe de España. Curiosamente, ¿quién creen que era el devoto de esa Virgen de España? Pues ni más ni menos que Hernán Cortés, el que vino a conquistar este hermoso país llamado México. Entonces, quien trajo el rito de la adoración a la Virgen de Guadalupe fue Hernán Cortés. Y de ahí se hizo todo este show y esta parafernalia para poder justificar que también era en México. Hermanos, la Biblia es clara. Guadalupe, ¿de dónde? El nombre de la madre de nuestro Señor Jesucristo es María, en el griego Miriam. ¿Por qué adorar a una mujer que tiene el nombre diferente al de nuestro Señor Jesucristo? Si es que vas a adorar a la madre de Jesús, no le puedes llamar Guadalupe. La Iglesia Católica ha puesto diferentes vírgenes en diferentes lugares donde van a conquistar con un solo propósito: poder dominar los pueblos. Así era como ellos evangelizaban. Usted puede ir a Brasil, hay otra virgen, hay vírgenes negritas, blancas, morenitas. De hecho, la Virgen de Guadalupe de México la transformaron, porque la que trajeron fue la de España, y ya la de México ya no es igual. Le pusieron rasgos indígenas, porque allá son güeritos. Bernardino de Sahagún no se pronunció, en contra de hacer eso. Sin embargo, no le hicieron caso. Bernardino de Sahagún se pronunció en contra de que estaban tratando de poner una imagen de Guadalupe para que la adoraran en lugar de Tonantzin. En el año 1550, Alonso de Motafar, segundo obispo de la Nueva España, ordenó crear una nueva imagen de Guadalupe, porque la de España no le gustaba a los indígenas, con los motivos que la identificaran para que la pudieran aceptar los indígenas. Y se sabe que fue pintada por Marcos Ipac de Aquino. Es un náhuatl. Él fue el que pintó la imagen. Y es Francisco de Bustamante, el 8 de septiembre de 1556, quien confiesa que la Ayate es una pintura de Marcos, pues suponía que la idolatría creada en torno a la pintura por el obispo Alfonso de Motifar. Él se oponía a que esa pintura que pintores indígena que estudió, no creo que era cualquier, estudió, la pintó, no la adoraran porque era una pintura. Por otra parte, en el año 1891, el historiador Francisco del Paso y Troncoso, estamos hablando ya del año 1891, en su ensayo El Niño, Marcos y otros pintores del siglo XVI, confirma que el Ayate es una obra de Marcos. Dice que la pintura de Marcos ha tenido el favor singular de sus contemporáneos y en nuestros tiempos todavía se entusiasman mucho al ensalzar algunas de las obras de, en particular, la Virgen de Guadalupe en México. En la fe de que esta Virgen la pintó Marcos. Y podemos hablar también que esa Virgen ya la han restaurado y la restauraron hasta que tuvieron que cambiarla por otra. Ya la imagen original ya no está en el Tepeyac, ya no está en la Basílica de Guadalupe. La imagen original tenía una corona, la de ahora ya no tiene corona. Pero justificaron diciendo que fue un milagro. Hermanos, cuidado. Todo el que nos escucha, ¿se dan cuenta del engaño? Y podemos seguir hablando de muchas cosas de ellos, hermanos. Podemos hablar del ángel,
el que sostiene a la Virgen de Guadalupe con una media luna. Esa media luna era el símbolo de que habían derrotado a los árabes, a los morros por allá, y ahora la tiene la Guadalupe de México, y no estaba en la pintura original. El ángel con la bandera de México, rojo, verde y blanco, ¿de dónde? Si en aquella época no existía el país libre y soberano de México, no teníamos los colores de la bandera. Han ido modificando la imagen para que la gente siga creyendo y están engañando al pueblo. Sin embargo, hermanos, no quiero hablar más de eso, creo que con lo que dijimos se entendió. Quiero citarte la Biblia. Nosotros creemos en la Virgen María. Creemos que es real, creemos que está sentada allá por ahí en el cielo en algún lado. Ella no es diferente, es una mujer que fue extraordinaria, fue escogida por Dios. Estudiar de ella es bueno, pero no adorarla. Porque ella misma en la Biblia se menciona como pecadora y como sierva del Señor. Y vamos a leer un capítulo, un versículo, Lucas capítulo 1, verso 46 al 50. Vamos a leerlo. Entonces María dijo, ella se enfrenta, ve a Elizabeth, su prima, y ella dice estas palabras llenas de Señor. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Han querido distorsionar eso los hermanos católicos, los parientes católicos. ¿Ve? ¿Dios es quien la salvó? No. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la misma María se da cuenta que ocupa un Salvador. Ella no es una diosa. Si ocupa un Salvador, no es una diosa. Ella necesitaba a quien le salvara. Y ese ser que iba a nacer de ella iba a ser ese Salvador. Y ella lo está reconociendo. Vean lo que sigue diciendo luego el siguiente versículo. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. También se puede traducir como esclava. Si usted la ve en la Biblia latinoamericana, dice esclava. Ella misma se reconoce como pecadora, la bajeza de su sierva, de su esclava. Ella misma sabía que no era digna, pero tomó por amor y por fe lo que iba a venir. Pues he aquí, dice, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. ¿Quién hizo las cosas? ¿Ella? No, Dios. Dios manifestó su misericordia a través de ella para que trajera al ser que iba a dar la vida por nosotros. Ella reconoce eso. Ella no era nadie. Y su misericordia es de generación en generación. ¿A quién? A los que le temen. Solo los que le temen al Dios Todopoderoso es donde hay misericordia. Ella era una temerosa de Dios. Y claro que entendió. Si usted lee toda la historia de María, ella guardaba en su corazón todas las cosas, porque sabía que todo era diferente. En ninguna parte de la Biblia Jesús le llama madre, siempre le dice mujer. Entonces, hermanos, les pido con todo el corazón que este mensaje lo repartan, le ayuden a llegar a muchos lugares para que la gente vea la verdad sobre Guadalupe, que no es la madre de Jesús, ni es la Señora de México, ni la Madre de México. La única y verdadera María murió, no ascendió al cielo, no nació sin pecado. Era una mujer que entendía su fe y su amor, y entendía que era una sierva y esclava igual que nosotros. Ahora somos esclavos por amor, pero ¿de quién? De aquel ser que nació de ella. Y eso es lo hermoso, porque ahora tenemos un Salvador. No es María, se llama Jesucristo. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.